poco más lo que va a llevar la entrega como tal, que pues ahí es donde surgen las dudas respecto a la instrucción que viene y a lo que realmente es lo que usted nos va a solicitar. También, bueno, en esta actividad de la entrega del domingo, pues aún no está evaluada, digo, igual también ya que nos la califique, pues quisiera saber si está correcto, si vamos bien, si nos regresamos, digo, no sé cómo. Tengo dudas yo pues respecto a la entrega final, que ya es la entrega del capítulo. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que a lo mejor este contenido les va a dar luz con respecto a esta perspectiva, ¿no? Bien, miren, el, digamos, el objetivo principal el día de hoy es que ustedes ubiquen qué es lo que deben o desde qué arista deben trabajar cada una de las partes de este marco teórico referencial, ¿no? Como tal. Está separado, tal cual como la actividad integradora les solicita, desde la visión histórica, la parte conceptual y un apartado contextual institucional, así como la cuestión de una representación gráfica. Entonces vamos a avanzar con esto. Desde la perspectiva del marco histórico, básicamente y de hecho, bueno, aquí yo les comparto como un ejemplo, ¿no? Creo que más allá de la parte teórica, sí es importante que ustedes vayan vislumbrando ejemplos de qué es lo que se está buscando. Entonces, vamos a poner, digamos que sobre una línea del tiempo, en que la característica que tiene, ¿no? Sobre todo este tipo de, de gráficos o este tipo de perspectivas es ¿cómo decirlo? La relevancia o el valor que nos da la cronología coherente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Coherencia, vamos a buscar secuencialidad y vamos a buscar una cronología temporal que nos vaya marcando los elementos más relevantes en el avance en este caso, el objeto o las variables o las categorías dependiendo de nuestra investigación. Por ejemplo, ¿no? Aquí hablamos en esta presentación nos habla de tecnologías digitales educativas y entonces nos lleva a una revisión desde los años 70 hasta la actualidad de cuáles son los cambios en este ámbito. Es por eso que es bien importante que ustedes hayan seleccionado o que hayan determinado de manera muy, muy clara cuáles van a ser, si es cuantitativa, sus variables y si es cualitativa, sus categorías. Porque a partir de ellas es que podemos ir nosotros vislumbrando cuáles son los temas que tenemos que trazar desde la visión histórica. Por ejemplo, si alguno de ustedes dentro de sus variables, por ejemplo, fuera los entornos virtuales, enseñanza-aprendizaje, entonces, bueno, hay que analizar cómo ha sido esa línea histórica y cuáles han sido esos avances en cada determinado tiempo, cuáles han sido los puntos de cambio o de inflexión en esa tecnología en relación con la parte educativa, ¿no? Si, por ejemplo, yo dentro de por ejemplo, categorías estuviera el, el aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces también tendría que ver de manera cronológica cómo se ha venido vislumbrando el aprendizaje del alumno a través del tiempo, dependiendo de los diferentes modelos educativos con los que hemos contado en este bendito país, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que estamos buscando es establecer un hilo coherente de los pasos que ha dado cada uno de los rubros de interés. Si yo tengo dos variables, tengo tres variables, bueno, entonces me voy a centrar en esas dos, tres variables para ver la perspectiva histórica de cada una de ellas. Por lo regular, yo lo que les recomendaba es que, bueno, se concentraran en dos, ¿no? Por lo regular, una variable causa y una variable solución. Y si fuera cualitativo, como una categoría causa y una categoría solución, ¿no? No sé si aquí les genere ruido esto que les acabo de mencionar. Pueden preguntarme cualquier cosa.
¿O todo bien? ¿No? Si quieres, sáquenme la lengua. No, no es cierto. ¿Pueden ponerme una reacción o no sé, si todo To- bien? Todo bien de mi parte, doctor, gracias. También de mi parte todo bien. Bueno, entonces continuamos con esta parte. Digamos, aquí abarcamos esa parte histórica. ¿Qué es lo que debemos ahora trabajar dentro de otro apartado de este marco? Ahora es la arista de lo conceptual. Y aquí estamos hablando de los fundamentos teóricos. Entonces, cuando hablamos de fundamentos teóricos, aquí sí es importante que dejemos de lado tanto la parte histórica, dejamos de lado también la parte contextual y nos concentramos en la teoría. En este caso, vuelvo a remarcar, va a depender muchísimo de las variables o las categorías que yo ya haya designado. Si por ejemplo, aquí estamos hablando de dos categorías, ¿no? Desde la perspectiva cualitativa, eh, vemos que existe una relación en este ejemplo, la competencia digital docente y la integración tecnológica. ¿Qué relación tienen? Entonces eso también da pie y puede ser funcional para un proyecto de doctorado, ¿no? Pero aquí si se fija, no lo estamos cobijando con el contexto, no estamos viendo cómo ha ido avanzando las competencias docentes hasta llegar a considerarlas digitales, bla, 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 bla. No, aquí es simple y concreto. ¿Cuáles son mis categorías? Mi categoría es competencia digital docente y entonces voy a concentrarme en qué es esa competencia digital docente. Obviamente que para aperturar esta parte del marco voy a, digamos, a desmembrar, a desmenuzar, a segmentar digamos, esta categoría. Por ejemplo, competencia digital docente, y entonces podría poner un apartado de qué es, otro apartado de cuáles son sus características, otro apartado de existen algunos tipos, cuáles son los elementos que a lo mejor son atributos de esta competencia digital docente, etc, 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 ¿no? Entonces, de tal manera que voy a cobijar este apartado de la competencia digital docente con todas las teorías que vayan abarcando, tanto en este caso la categoría con este nombre, así como las subcategorías, las subramas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si estuviéramos numerando para que ustedes lo vislumbren en el documento, aquí estaremos hablando 2.2 en lo que es la numerología, ¿no? 2.2 marco conceptual. Ah, perfecto. Entonces, competencia digital docente. 2.2.1 como tal. Y entonces, si hablamos, por ejemplo, de algún elemento como las características de la competencia digital docente, entonces ya sería 2.2.1.1. Y si hablamos de los elementos de la competencia digital docente, será 2.2.1.2. Y así, ¿no? Entonces, de tal manera que vamos nosotros ya construyendo un cuerpo sólido a partir de estos elementos. Y aquí, por ejemplo, estaremos hablando de la primera categoría y luego tendría la otra categoría, ¿no? Que sería 2.2.2, ¿no? Y a partir de ahí también las subramas. 2.2.2.1, 2.2.2.2 y así, ¿no? ¿Esta parte se comprende? Sí, ¿verdad? Si no, ya me habían interrumpido. Sí, Sí, ¿Todo sí, bien? Ok, perfecto. Entonces, doctor, ah, nos comparte del grupo que alguien desea entrar, que si le puede dar acceso, por favor. no me aparece nada. O sea, es que cuando alguien quiere entrar, me aparece, bueno, no sé si les ha tocado ser anfitriones de una sesión de Zoom y les aparece a media pantalla que alguien desea entrar, independientemente que tú estés concentrado en algo, pero no me aparece nada. Sí, era yo, ya pude entrar. ¿Mande? Era yo, ya pude entrar. Ah, ok, perfecto, Diana. Te Ok. agradezco ahí la precisión. Bueno, entonces continuamos con esto y les hablamos ahora del marco contextual institucional. Ok, ahora sí,
todo lo que tenga que ver con el entorno es en este espacio. Entonces, de qué manera puedo segmentar el contexto? Por ejemplo, yo coloqué aquí un bachillerato tecnológico en Michoacán, el subsistema es CITEM, y entonces lo que yo quiero hacer es como enrolar al lector sobre en dónde se va a presentar el proyecto, ¿no? Ya, por ejemplo, habré, no sé, vamos a pensar en qué, en, no sé, a ver, denme una idea de qué lo están trabajando algunos de ustedes. En mi caso, en una preparatoria Ajá, de, ¿de de qué? la Universidad de Guadalajara, ¿Cuál es su de, tema? sobre la influencia de las redes sociales en la... Ay, se me fue ahorita la palabra, perdón. En la... Ay, deme un segundito. En la Se me construcción de fue. identidad, ¿no? Algo así, me De acuerdo. eso, sí, en la construcción, se me fue la palabra, perdón. Sí, en la construcción de la identidad digital de los estudiantes Para que se den de cuenta que es primer, que... de primer semestre. En el caso solo van a ser estudiantes de primer y segundo semestre de un turno. Ujú. Y para que se den cuenta que aunque me tardo, sí los leo, ¿no? Y aprendo mucho. Esa es la parte que me gusta de este trabajo, ¿no? Leo los aportes de ustedes y uno también se enriquece. Pero bueno, para no perder el rumbo, les comparto. En base a esto que nos comenta su compañera, ¿no? O sea, tenemos, por un lado, ¿no? Las redes sociales. Desde mi visión, ¿no? Muy particular. Yo no creo que pudiera vislumbrarse de manera, o sea, sería muy limitado hacerlo cuantitativo, muy, muy limitado, muy limitado. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, ¿no? Redes sociales y lo social es complejo, porque todo lo que tenga que ver con las interacciones con el ser humano, pues van más allá, ¿no? Digo, esta parte no sé si por ahí les genere como reflexión, pero bueno, para no salirme tanto de tema, nada más voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, les gusta la música, me imagino, a todos ustedes, ¿sí? Sí, ¿Conocen a Billie Eilish? sí. Ok, Sí, ¿conocen a los Beatles, no? sí. Ok, bueno, en la mañana mi hija me dijo con mucha felicidad que los Beatles habían sido superados en número de reproducciones en Spotify por Billie Eilish. Yo le dije, ah, chido. No, bueno, no, le dije, ah, qué bien, hija. Pues, y me dice, ah, o sea, quiere decir entonces, y mi hija también le gustan mucho los Beatles, ¿no? Entonces me dice, se me hace, o sea, se me hace muy buen artista, pero no creo que esté al nivel de los Beatles, ¿no? Y le digo, totalmente coincido, ¿no? Sin embargo, si lo viéramos desde una perspectiva cuantitativa, ¿qué nos dicen los números? ¿Quién es más grande para Spotify? ¿Sí me siguen? Estoy hablando aquí a lo loco. Pues para los números Billie Eilish, pero por Mm, la cantidad de reproducciones supongo que es con lo que están midiendo únicamente, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los artistas modernos surgen con el streaming, ¿no? O sea, al final de cuentas ya ellos ya tienen esta tendencia, este estilo de compartir la música a través de aplicaciones. Y obviamente la gente que escucha a Billie Eilish es gente que usa aplicaciones. En cambio, los Beatles, pues no solamente lo escuchamos la gente que usamos aplicaciones, lo escucha gente desde que están acostumbrados a los medios analógicos también, ¿no? Y los han escuchado muchos artistas y de hecho, este, pues podríamos hablar inclusive de que hay gente que escucha música pues en la radio, en algún lugar, no sé, nuestros abuelos, los mismos, bueno, yo creo que todos los artistas cuando hablan de que alguien los inspiró, dicen, obviamente no hubiéramos podido ser esta banda tan exitosa si no hubiéramos tenido como inspiración a los Beatles, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, una cosa es los números, que les pongo en contexto con la parte del Spotify, que nos dan una realidad, que sí es una realidad porque sí lo es,
pero carece de elementos cualitativos que, si se fijan, pueden cobijar más un análisis, como en este sentido lo pudiéramos hacer cuando reflexionamos sobre el impacto de un artista y otro en la historia, bueno, en la historia musical, pero a lo mejor también hasta en las condiciones o cuestiones sociales. Entonces hay artistas que no solamente es, por ejemplo, piensen ustedes en Bad Bunny, ¿no? Tiene muchas reproducciones, tiene música pegajosa, pero no es un artista que tenga un legado en el cual a lo mejor podríamos decir que un sector muy significativo del mundo se sienta representado, ¿no? Sus letras no representan un movimiento social o algo así, como muchos artistas sí lo hacen, ¿no? Como un Silvio Rodríguez, ¿no? Por ejemplo, em, etc. El punto es, de esto que les comparto, que en el tipo de investigación, en este tipo de investigaciones, cuando hablamos de elementos sociales, siempre será mi recomendación para todos ustedes el hecho de que olviden centrarse en variables y se acostumbren a visualizarlo todo desde categorías. Entonces, volviendo al ejemplo de su compañera, las redes sociales, para este ejemplo, sería una categoría. Y la otra categoría sería el constructo de una identidad a una determinada edad. Entonces, desde la perspectiva histórica, sí, desde el marco histórico, entonces yo estaré hablando de las redes sociales. ¿Desde cuándo tenemos redes sociales? ¿Cuáles fueron las primeras aplicaciones que se consideraron así? ¿No? Y empiezo a marcar en el tiempo la estructura cronológica y secuencial. Pero cuando yo veo la parte ya del marco conceptual, entonces voy a desmembrar, ¿no? Las redes sociales, voy a decir, ¿qué es una red social? ¿Cuáles son los elementos o características que hacen que esto se considere red social? ¿Cuáles son las redes sociales más populares en la actualidad? Es decir, me enfoco ya en los conceptos y empiezo a subdividir el tema de las redes sociales, ¿no? Como tal en más temas, ¿no? Subtemas. Y a partir de ahí, ¿no? Se hace así como, obviamente como un arbolito, ¿no? Con sus ramas, pero todo hablando tal cual, investigando sobre qué son cada uno de esas ramas, ¿no? Pero cuando pasamos a esta parte 2.3, que es el marco contextual, aquí ya el enfoque ahora es distinto. Ahora lo que queremos saber, ok, ya sabemos que es una red social. Ya sabemos cuál es su alcance, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos las características de cada una de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de esto, lo otro, bla, 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 todo lo que investigamos. Ahora, no, lo que nos hace falta es en nuestro entorno, o sea, cuáles son las características de nuestro entorno, de tal manera que eso puede favorecer pues en demasía, ¿no? La comprensión de una persona ajena a la investigación sobre el por qué de nuestra intervención, ¿no? O sea, sobre el porqué de lo que estamos planteando como una solución, como una propuesta, como un proyecto. Entonces, aquí es donde yo sí estoy hablando de una escuela, como su compañero nos habla, es una preparatoria, entonces es una preparatoria de qué modelo, de qué subsistema, de qué zona, qué tipo de estudiantes tiene, qué docentes tiene. Porque, por ejemplo, si hablamos de redes sociales y me dicen, por ejemplo, ustedes o bueno, su compañera hace un análisis, voy a poner un ejemplo, y me pone ahí que el plantel tiene 50 docentes o 50 trabajadores y que esos 50 trabajadores, a lo mejor el 80% rebasa los 50 años o los 40 años. Entonces, si se fijan, si la estadística no nos falla, estaremos hablando, y el comportamiento de las redes, estaremos hablando que esas personas están centradas en Facebook,
muy pocos van a tener Instagram y pues obviamente mucho menos van a tener Snapchat y en menor porcentaje van a usar TikTok. Entonces, la edad de los docentes en estas especificaciones del entorno me van a dar información que voy a poder yo relacionar con, en este caso, las características y la esencia del término, ¿no? Que serían redes sociales. ¿Ok? Entonces, aquí es donde pongo cuántos alumnos tengo, dónde está ubicado, hay internet, no hay internet, hay equipo, todos los alumnos tienen un dispositivo, bla, 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 ¿no? Entra la parte del entorno, e inclusive la institución tiene redes sociales, etc., etc., etc. ¿Ok? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Para irlo nosotros por ahí centrando. Entonces, bueno, continuando con esto, el esquema gráfico, bueno, aquí yo les pongo un esquemita muy sencillo, pero nos habla que tendría que yo colocar la parte histórica, la parte conceptual, la parte contextual, pero tengo un ejemplo mucho más visual, creo que más entendible, donde si ustedes se fijan, estamos partiendo de una investigación cualitativa. Y aquí lo vamos segmentando, ¿no? ¿Cuál es la línea de investigación? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el universo? ¿Cuál es la metodología que aparentemente se tiene contemplado seguir? El marco histórico. Y en el marco histórico, se fijan, va por una cuestión temporal, ¿no? Una cuestión de los momentos de inflexión de cambio de esa variable o categoría. Y en la parte del marco conceptual, como tal, vienen los temas, ¿no? Totalmente teóricos, ¿no? Que es, por ejemplo, en este ejemplo es qué es STEAM, cuál es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? La capacitación para STEAM, el desarrollo ¿qué dice ahí? Del pensamiento crítico también. O sea, si yo hablo del desarrollo del pensamiento crítico, como tal, ¿en qué elementos los puedo subdividir? Ahí nos habla del uso de las TICs, de las tags, ¿no? De la pedagogía, perdón, de hacer preguntas. Entonces, va subdividiendo las categorías, ¿ok? Y en la parte conceptual también hacen lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí el apartado que me haría falta en esto, en este esquema, como tal, a lo mejor es la parte de justamente del entorno, ¿no? O sea, podría yo enriquecerlo más. Pero este es un esquema que me va a servir a mí para a partir de ahí poder validar que en mi marco teórico como tal y referencial, yo estoy contemplando todos los elementos que necesito para respaldar ya la parte del diseño metodológico de intervención. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé, si tengan dudas al respecto, pero para contribuir a resolver esto, bueno, esta presentación también decirles que se las voy a compartir mediante plataforma para que si tienen la oportunidad de revisarla con mayor calma. Pero aquí, bueno, les comparto una tabla comparativa donde ustedes pueden ver cuáles son las diferencias entre los componentes que se les está pidiendo para el proyecto integrador y que tengan ustedes más o menos una dimensión de qué es lo que deben de tener y en qué se están concentrando. Entonces, por ejemplo, vemos que para la parte del marco histórico, aquí nos dice, ejemplo aplicado, la evolución del uso de las tecnologías educativas desde enciclomedia hasta el aprendizaje remoto por pandemia. Esa es la parte histórica. En la parte conceptual vemos cuáles son, en este caso, los conceptos más relevantes. Aquí hablamos del conectivismo, ¿no? La definición de competencia digital, la definición de integración tecnológica. La parte contextual institucional nos habla del contexto de esta institución que es CITEM y sus lineamientos educativos, políticas de la SEP, etc. Y el esquema gráfico es el diagrama que conecta todo esto que acabamos de mencionar. Cabe, a lo mejor está de más decirlo, pero es obvio que debemos de cuidar siempre en demasía el uso y plasmar, ¿no? Todas nuestras citas en texto y las referencias al final, porque esto es vital, ¿no? Para la parte del marco histórico como tal. ¿Sí?
Entonces, en conclusión, podemos decir que este esquema lo que nos pide primero es que recapitulemos, ¿no? O sea, comprendemos la evolución, que es la parte histórica, definimos conceptos, situamos el estudio en ese sentido, visualizamos el esquema gráfico y a partir de ahí la aplicación es que vamos nosotros desarrollando cada uno de los elementos en base a esta ramificación. ¿Sí? Y bueno, aquí hay algunas referencias para esta presentación como tal. No sé si tengan alguna duda. Yo, doctor. Entonces, en la siguiente actividad, la que es para la próxima semana, sería solamente entregar este mapa, donde pongamos la distribución así como está el ejemplo que usted nos presentó, y ya en el último producto vamos a armar lo que sería el capítulo, ya con este desarrollo completo del marco histórico, del marco conceptual y de el contexto, ¿verdad? Sí, y yo lo que les pido es que en base a estos elementos que ustedes ya han desarrollado de manera particular, antes del armado, ¿no? Del compilado, le den una revisada para que vean que sí lo estén redactando desde esta visión que les acabo de compartir, ¿no? Sí, porque por ejemplo, digo, a mí me quedó ahorita mucho más claro, ahorita que dio el ejemplo, pues porque incluso digo, yo ya tratando de unir todo lo que tengo, pues como que estaba desarticulado, ya ahorita me quedó mucho más claro cómo hay que hacer el desarrollo y creo que todavía pues me falta nutrir más aspectos para que pues pueda ir bien la descripción del marco histórico, del marco conceptual y que el desarrollo del capítulo como tal pues ya quede mucho más completo. Entonces, muchas gracias. Sí, y sobre todo que también contemplen cómo van a ir numerando estos, digamos, estos elementos del marco, ¿no? Que por eso es importante para mí y creo que el hecho de que lo puedan ver gráficamente. Si ustedes desarrollan el arbolito, ¿no? Como tal, entonces pueden ir colocando los numeritos, ¿no? Ah, mira, es el capítulo 2 el tema 1, 2.1 de este tema lo segmenté, 2.1.1 y 2.1.2 y a lo mejor de este 2.1.2 había otros tres conceptos. Ah, entonces este es 2.1.2.1, 2.1.2 y 2.1.2.3, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya llevas un orden, ¿no? Y te permite ir armando el marco histórico, el marco conceptual y el marco contextual ya con una visión ordenada. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Una duda? ¿No? Bueno, de cualquier manera les comento, ¿no? Voy a compartirles esta grabación de la sesión igual en el mismo espacio de Padlet. Si les parece funcional eso, ¿lo han visto? Que en un solo espacio Sí, tengan todo, ¿no? sí. Entonces, para que le puedan dar una repasada, si alguno de ustedes ahorita se quedó así como meditando y la duda a lo mejor no la tienen al momento, no se preocupen, me pueden mandar un mensaje, en estos días con mucha calma y ya les contesto tratando de dejárselos más claro. ¿Ok? Bueno, Doctor, gracias. pues si no hay más, pues les agradezco mucho su tiempo. Sé que ya conectarse de noche implica un sacrificio en nuestras vidas. Ya uno no anda así con el mejor rostro. Bueno, ustedes a lo mejor sí, yo ya estoy muriendo en vida, pero les agradezco mucho su tiempo y seguimos en contacto. ¿Ok? Al Muchísimas contrario, gracias, gracias. doctor. Gracias, buenas noches. Buenas Que noches a todos. descansen. Hasta luego. Hasta luego.